Hoy nos encontramos con Richard Arteaga. Richard hoy va a estar compartiéndonos un tema relacionado con la programación. El tema se titula Estructura de datos y algoritmos. Richard es matemático con conocimientos prácticos en programación y modelación. Es magíster en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales. Y él hoy nos va a estar acompañando entonces de manera voluntaria, compartiendo su conocimiento con otros sobre esta temática. Richard, bienvenido, te cedo la palabra. Hola Marisol, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Marisol ya me presentó. Soy matemático egresado de la de Antioquia y hice una maestría en ciencias con especialidad en computación. Bueno, te hice la presentación. Cabe aclarar que también esta charla para mí hace parte de un proceso de condonación para una cofinanciación de Sapiencia. Entonces, pues como para mencionarles que también me ayudaron a cofinanciar mi maestría, mi posgrado en el exterior. Entonces, bueno, no siendo más, empecemos. Entonces, la charla de hoy se titula Estructuras de datos y algoritmos. Bueno, entonces para empezar esta charla, lo primero sería responder pues la pregunta ¿qué es una estructura de datos? Bueno, al menos saber ya qué es un dato. Un dato podría ser pues es cualquier valor o, para la redundancia, llamarlo dato o información de alguna cosa. Un dato cualitativo o calificativo. Los calificativos serían pues como rasgos de una persona, así en características, o los cuantitativos es como datos numéricos, por ejemplo, los datos de las temperaturas en Medellín, o los datos del clima en Medellín, que esta mañana llovió, de un momento a otro hace sol, eso vuelve y llueve, serían datos de cómo está el clima en Medellín, dependiendo del tiempo. Eso sería como un dato, información que nos dice respecto a algo, cualquier tipo de información. Y como sabemos, pues la información en estos días abunda en todas partes y es muy, muy importante. Todo el tiempo estamos generando muchísimos datos en Internet, simplemente con usar nuestras redes sociales, los me gustas, comentarios, todo eso se queda almacenado en alguna parte, en la nube, pues en los servidores que están regados por todo el mundo. Entonces, datos, información que hay que almacenarlos y gestionarlos, pues cómo utilizamos esos datos, cómo accedemos a ellos. Bueno, entonces sería como los datos. Entonces las estructuras de datos sería, ya vemos eso, veremos qué son a partir de un ejemplo que muestra que ya mostramos acá, ropa, por ejemplo. Supongamos que la ropa, aquí como se ve, esa ropa son los datos que nosotros queremos almacenar o vamos a gestionar. Nos dan esta ropa y tenemos que almacenarla para que después, o guardarla en nuestro closet o para después acceder a ella y de manera también eficiente. Entonces hay varios sitios que podemos utilizar para guardar la ropa. Aquí en las imágenes se ven unos cajones o un closet así de pared, que se ve como el desorden. En las dos estructuras, digo, en los cajones y en los closets, pues la ropa, en el closet como se ve, como está muy desordenado y hay ropa que no deja ni siquiera cerrar la puerta. También allí en los cajones se ve que no está tan desordenado, no hay tanta cantidad de ropa como hay en ese closet, llamémoslo así, closet de pared, como cabe tanto en los cajones. Entonces vemos que hay unas diferencias en los sitios donde podemos guardarlas, cómo se almacenan, también la cantidad de datos que podemos, o la cantidad de ropa que podemos guardar. Hay ciertas formas en que se pueden organizar, se pueden guardar. Por ejemplo, aquí vemos dos. Una que es como con ganchos, pues la del lado derecho de la imagen, se guardan así colgados, y el otro son como unos estantes donde abajo pues vemos esos zapatos, de pronto están también ordenados como por secciones, que abajo los zapatos, después los jeans, después las blusas o faldas, bueno, tienen sus diferentes secciones, diferentes espacios también están divididos. En este lado vemos que no hay una división, solamente está la vara y los ganchos. Entonces vemos también hay unas diferentes formas. Cada una de estas formas también tienen unas ciertas características, ventajas.
desventajas. Vamos a extraer esta información. La imagen pasada veíamos que estamos así como por montículos, como se ve en la imagen derecha, y la otra que sigue siendo igual, que es por ganchos. Bueno, ventajas y desventajas de guardar esa ropa, organizarla de alguna cierta manera. En la derecha podemos ver que se guarda en un espacio, digamos, más pequeño, está como más compacto, pero solamente podemos acceder fácilmente al que está arriba. Esa es la única que nosotros podemos hacer así de rápido, sin tener que de pronto bajar una, hacer un movimiento de más, bajar una, guardarla o ir pasando por todas para ver cuál ropa o cuál camisa es la que nosotros estamos buscando. Tenemos que ir buscando por todas acá hasta que encontrar la que queremos. En el que está en la imagen izquierda, los ganchos, vemos que también hasta la almacenaron como por colores. Bueno, eso toma un poquito más de tiempo. Almacenaron por colores, pero tiene una cierta ventaja. ¿Por qué? Porque si hoy no sabemos qué blusa queremos, pero sabemos qué blusa, qué camisa queremos, pero a partir del jean que ya tenemos puestos, sabemos que queremos una de cierto color, entonces ya no nos fijamos en todo el espacio, sino solamente en un cierto espacio. Si queremos las blancas, unas grises, pues solamente esto. Entonces ya es más fácil, ya se acorta el espacio donde vamos a buscar, y no sería ya todo, sino solamente el espaciocito, entonces sería más rápido encontrarla. Entonces, ¿qué, qué vimos aquí pues en esta ilustración, esta analogía de la ropa? Que hay varias formas de guardarlo, hay varias formas de organizarlos, y la idea es siempre organizarlo de alguna cierta manera que sea útil para usted después acceder a ella, dependiendo pues de sus necesidades. Entonces de eso podemos dar una definición de que son las estructuras de datos. Entonces, las estructuras de datos son maneras de almacenar y gestionar información, datos, con el objetivo de que las operaciones, acciones que ustedes vayan a realizar sobre esa información pueda ejecutarse de manera eficiente. Se puede guardar de cualquier manera, sí, pues simplemente, en el ejemplo de la ropa, pues envuelva todo eso en una bola y métalo y ya, se cerró, se guardó y ya, pero el problema va a ser después que usted quiera buscar algo o que le diga a alguien que le pase algo. Va a ser muy difícil acceder a una prenda en específico, entonces no solamente almacenar y gestionar, sino que pensarlo de un cierto tipo para que después, de una cierta manera, para que después pueda acceder de ella, hacer operaciones, acceder a ellas de manera eficiente. Bueno, entonces vamos a almacenar datos y estamos en programación. La idea ya pasemos de datos a información, bits. Entonces, ¿cómo los computadores guardan la información que nosotros vemos, por ejemplo, cuando nos metemos en redes sociales, vemos las imágenes, o simplemente cuando escribimos un documento de Word o vamos a programar, los que ya tengan alguna experiencia en programación? ¿Cómo los computadores guardan la información? Entonces, eso primero, debemos de saber cómo funciona esto para saber cómo almacenarlo y para saber cómo gestionarlo después. El ejemplo de la ropa sería, tenemos que ver la capacidad la capacidad de los cajones, qué divisiones tienen los cajones, para saber después cómo vamos a guardarla. Entonces es importante conocer eso, conocer el lugar donde vamos a guardar la información. Entonces, ¿cómo se guardan los computadores? Los computadores, supongamos que son así, es un cajón o como se mostraba ahorita en la imagen donde había ropa con varios niveles y zapatos, así, cajones con espaciecitos. Esos espacios se llaman espacios de memoria. Esos espacios generalmente son de bits. Un bit, no, un byte equivalen a 8 bits. Entonces, no sé si han escuchado qué es un bit. Un bit es cuando representa un 1 o un 0. O también representa que está apagado o está prendido. Solamente tiene como dos valores distintos. Entonces el byte es como es una combinación de 8 bits. Un byte, piénselo como si hubieran
8 bombillos, dependiendo de cuál está prendido y apagado, pues ahí se tiene un cierto valor. Bueno, después ahí se define en kilobytes como 124 bits, megabyte como 124 kilobytes, y así. Esa sería como la unidad de almacenamiento en los computadores. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuánto pesan las imágenes, también vemos el tamaño de las canciones, generalmente son como alrededor de 3 megabytes, 4 megabytes, unas de 3, 4 minutos. Y esa sería como la unidad de información. Pero solamente eso parte a partir de la idea del bit, que solamente prender y apagar, y a partir de eso, de algo que esté prendido y apagado, juntando muchas, se hace una cierta decodificación, ver que un prendido significa un 1, apagado significa 0, y combinaciones de ellos se hace se encripta como si fueran 4, entonces 2 prendidos, 2 apagados, significa una A, uno prendido, otro apagado significa una B, y así se va como, así es que se almacena la información en el computador, a punta de estos espacios y bits. Entonces, cada uno de estos espacios de memoria tiene una dirección, donde el computador sabe pues esa dirección, como la dirección de las casas. Pues, el computador se le da esa información, ya automáticamente llega en un instante como llega a ese espacio y sabe que hay ahí guardado. Por ejemplo, los que programan, se puede, cuando se define una variable y queremos ver la dirección de memoria, sale un número o algo así, como lo ven aquí en pantalla, 0x61f00. Eso es porque está escrito en números hexadecimales hasta la F. De 0, 1 hasta 9, y pasa A, B, C, D, F. Esa sería como la base 16 hexadecimal. Solamente como información extra. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo guarda el computador la memoria? Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar esta palabra, que es muy común en programación, como el primer lenguaje, el primer código que uno hace, que es hola mundo, ¿cómo el computador guarda hola mundo? Entonces, se le dice, quiero guardar esta memoria, guardar estas dos palabras, una cadena de caracteres juntas. Entonces, él analiza esa cadena de caracteres y ve cuántos espacios de memoria necesita para almacenar eso. Busca de manera aleatoria donde hay una fila que tenga ese tamaño de memoria para que quepa, una fila continua para que quepa, por ejemplo. Aquí selecciono estos que están amarillos. Ahí ya en este que es continua, por ejemplo, pues donde están estos dos de amarillo, el siguiente sería el de abajo, esa sería como la continuidad. Entonces, almacena donde quepa continuamente y ahí lo guarda. Entonces, en el primero la H, en el siguiente la O, después la L, la A, el espacio también es un carácter y así. Entonces, pero eso se hace de manera muy rápida en los computadores. El inicio de esa frase es una edición de memoria de manera aleatoria. No sabemos pues cuál va a escoger el computador. No conozco pues el lenguaje más bajo que conozco sería C o C++, y tampoco es que se pueda decir uno, quiero almacenarlo aquí, no, eso se define de manera aleatoria por el computador, pero con tal de que esas dos palabras quepan, él va a utilizar un espacio así. Pero bueno, entonces de aquí podemos sacar que al menos él va a buscar en principio que todo lo que queremos guardar quede junto, o dependiendo pues de unas ciertas condiciones que veremos ahorita en las variables, pero así se irá a guardar de manera aleatoria. Bueno, entonces ya sabiendo cómo el computador gestiona esa información o cómo la guarda, que es así de manera aleatoria y a veces así junta, entonces vamos a realizar unas ciertas operaciones de ellas, pero vamos a hacer unas estructuras de datos ahí para gestionar y utilizar esa información.
Entonces, ¿cómo vamos a comparar una estructura de datos con otra? ¿Cómo se dice, cómo se expresa qué tan buena es una con otra para utilizar una estructura de datos o utilizar otra dependiendo de lo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces, la manera que podemos comparar dos estructuras de datos se mide a partir del tiempo, digamos, lo que se demore a hacer una cierta operación que queremos utilizar, a realizar en las estructuras de datos. Eso se hace con la notación asintótica, pero no sé, acá tengan alguna experiencia en programación, ya voy a explicar eso más o menos, para que me entiendan. Sea con la notación asintótica. Entonces, para eso, otra vez voy a utilizar otro ejemplo, los que no entienden la notación asintótica, que básicamente es lo que se demoraría el programa a medida que el conjunto que estamos utilizando o el tamaño de los datos que estamos utilizando crecen, cuánto se demora la estructura de datos en hacer cierta operación. Entonces, dependiendo de eso, vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, ahí se ven tres rocas, esas tres rocas grandes, donde de pronto hay unos diferentes tamaños, y la idea es que queremos subirlas. Un día subimos una, un día subimos la siguiente que es más alta, y otro día subimos la siguiente que es más alta, ¿cierto? Nos demoramos unos ciertos tiempos. Yo voy a hacer eso varias veces. En 3 días voy a subir las tres, los siguientes 3 días vuelvo y repito eso, los siguientes 3 días vuelvo y repito lo mismo. Subo una, después otra, ¿cierto? Y guardo el tiempo. En esta gráfica se ve la naranjada, azul y verde, que serían de esas 3 sesiones que hice. Otra vez. El naranjado sería el tiempo de las que subí los primeros 3 días. Supongamos que los números de abajo son las alturas de esas montañas. Una de 100 metros, una de 150 y una de 200. Entonces el naranjado indica el tiempo. Vemos que a mayor altura, seguramente, obviamente, nos demoramos más en subir. Vemos que unos días nos demoramos más que otros en subir la misma montaña. Pero por más demorados que por más demoramos, nada más demorados que subamos, no estamos pasando esa línea roja que se ve allá arriba. Es una cierta función que es a partir de la altura, múltiplo de esa altura. Bueno, una función lineal. Bueno, de pronto vamos a hacer, otra persona, igual que nosotros, hace el mismo experimento. Tiene, digamos, al parecer tiene de pronto menos estado físico que nosotros, entonces se demora un poco más. Entonces vemos que ya varía más a partir de qué tan alto es esa montaña. Pero aún así, qué tan bueno, o digo, lo más lento que se puede demorar tampoco va a sobrepasar esa línea roja que se ve ahí. Entonces la notación asintótica lo que dice es que si nosotros hacemos ese procedimiento de tomar nuestro tiempo a partir de lo que subamos la montaña, ese procedimiento no va a superar un cierto umbral, un cierto número que está dado por otra función, por la que está dentro de la notación O. Entonces eso nos dice qué tan eficientes somos de alguna manera. Ahí en el ejemplo arriba podemos decir que pues, somos rápidos, no somos lo suficientemente demorados para pasar una función que se expresa de una función lineal. Y el otro, que es un poco más lento, el que subió el siguiente día, o la siguiente persona, la otra persona, es como más lento, porque ya sabemos que no sobrepasa una función que ya es n cuadrado, que sabemos que aumenta más que una función lineal. Entonces, esa sería la expresión, una cierta cota. Entonces, eso en este caso nos dice, si queremos subir una cierta función de una cierta montaña que podemos conocer su altura, nos va a decir, bueno, yo no sé exactamente cuánto me voy a demorar, pero yo sé que no me voy a demorar más que esto que me dice esta función g. Sería una cota para lo lento que podría subir, podría subir mucho más rápido, pues sí, pero no voy a pasar de ahí. Entonces, esa es una manera de medir la eficiencia de cómo funcionan esas estructuras de datos con general
cómo funcionan los algoritmos cuando aplicamos, valga la redundancia, un algoritmo o una operación. Entonces, así es que vamos a definir como qué estructura de datos va a ser mejor que otra comparado en una cierta operación. No podemos decir como que hay una estructura de datos mejor, porque entonces siempre utilizaríamos esa, y no habría que estudiar las demás, sino que dependiendo de lo que usted quiera hacer, hay unas que son buenas para esa operación y hay otras que no son tan buenas, pero son buenas en otras. Listo. Las operaciones básicas que al menos que se realizan en las estructuras de datos sería insertar, eliminar, acceder y buscar. Sería como lo normal que usaremos. Volvemos al ejemplo de la ropa. Cuando queramos guardar ropa, es una operación que usamos a menudo. Queramos eliminar, ya queramos sacar esa ropa, queramos acceder a ella, es la que nos vamos a poder poner en el día, por ejemplo, cuando queramos buscar algo. Esas serían como las 4 operaciones elementales que debemos preguntarnos como esa estructura de datos, qué tan buena es en esas 3 operaciones. Hay otras más, pero esas serían como las elementales y ver de pronto cuál necesitamos más para un cierto programa para saber cuál vamos a utilizar. Bueno, entonces no entrando más, y ahora sí vamos a mencionar alguna de las estructuras de datos. La primera sería ¿qué se está pasando? Aquí. Los vectores o array. Ese es el más común, el más utilizado. Yo creo que los primeros que las primeras veces que aprendemos a programar algo, empezamos a definir vectores como para hacer todo. Esa es la fundamental, la esencial, la que todos conocemos, que se define como, su definición en general es que, o su característica es que utiliza una zona de almacenamiento continuo para guardar los datos. Pero tienen que ser del mismo tipo. Eso es importante. Tienen que ser del mismo tipo para que sea considerado un vector o un array. Entonces vamos a dar un ejemplo. Y se puede ver como la similitud de cómo funciona guardar los datos en el computador, que de manera continua los datos. Entonces, este vector o array utiliza esa característica. Así se define, que sus datos son guardados de manera continua en el computador. Supongamos que queremos guardar estos números primos. Los primeros 9 números primos que hay, 10 números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y así hasta 29. Entonces, lo vamos a guardar en un vector. Entonces, definimos un vector de ese tamaño y los guardamos. Abajo, esos números están en una cierta posición con respecto al primero del vector, que el primero iría a ser el 2. Entonces está la posición 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el último que es el 9. Bueno, entonces ese vector, programando, a que las variables o las que nosotros definamos tienen algún nombre, vamos a llamarlos vector 1, ¿cierto? Fácil. Entonces vector 1 en 0 es el 2, vector 1 vector 1 de 1 es 3, vector 1 de 2 es 5. Y así se puede como acceder a esos números. Pero entonces, qué ventajas tiene de almacenar la información así? Y además tienen que ser del mismo tipo, esto es importante. Hacer datos del mismo tipo tienen el mismo tamaño. Hacer datos del mismo tamaño se sabe a partir de una dirección, como está guardada la información en el computador, una cierta dirección de comienzo, se sabe cuándo termina un dato, comienza el siguiente y así sucesivamente, a partir de esta fórmula que está acá. Si suponemos que t es el tamaño del tipo de datos que vamos a almacenar, en ese caso es un entero, y d es la dirección del primer vector, entonces sabemos que el siguiente elemento está guardado la dirección que resulta a partir de esa multiplicación. La primera dirección más el tamaño del vector y su posición, como pues
El que esté en la posición 1, pues entonces el que está en la posición 0 más una vez el tamaño de, de ese tipo de datos. Que, entonces esa característica es lo que lo hace, es muy utilizada por eso, porque su velocidad en acceder a los elementos que contiene es muy rápido, es orden 1, o sea que pues muy rápido, no aumenta con respecto a qué tan grande es el tamaño. Si tenemos un vector de tamaño 10, uno de tamaño 100, uno de tamaño 1.000.000, podemos acceder a cada uno de sus elementos en en el mismo instante de tiempo, perdón, la misma duración, nos demoramos lo mismo, simplemente colocando la posición. Entonces, esa operación es lo que lo hace, pues, tiene muchas ventajas con respecto a otras, o la clase que se utilice más. Se define el vector y accedemos a uno a partir de simplemente su posición. Entonces, esa es una ventaja. Bueno, pero ¿cómo? La manera que está definido ese vector es que a partir de una cierta dirección se, se guardan de ahí para allá, se van metiendo, ¿cierto? Entonces, si queremos insertar valores a él, y va creciendo el vector, como se ve aquí el video. ¿Qué pasa si llega a un espacio que está ocupado? Ahí, como la característica del vector es que todos sus elementos sean continuos, ahí tiene que el computador mover todo el vector, todos los datos moverlos y guardarlos a una posición de memoria donde ellos quepan así continuamente otra vez y se cumpla esa condición, porque esa es la característica principal de los vectores o arrays. Por tanto, esa operación, si la siguiente espacio de memoria está vacío, pues bueno, es muy rápida, simplemente lo crece y ya. Pero ¿cuál sería el peor caso? El peor caso sería tener que volver a mover todos los datos, por tanto, el orden es lineal, ¿verdad? El orden es n. El orden es el número del tamaño del vector. Esa es una característica no tan buena por cómo está definido. Bueno, de esa misma manera, vemos las siguientes operaciones elementales, que es eliminar y buscar. También son de ese mismo orden, lineal. ¿Por qué eliminar es lineal? Como lo mencioné, eso empieza de una cierta dirección de memoria y de ahí para allá deben estar alineados. Pero esa dirección de memoria no cambia. Entonces, por ejemplo, si nosotros eliminamos el elemento que está en la posición 1, los demás tienen que moverse para ocupar ese espacio, para seguir con la característica que tienen los vectores, que es que sus elementos son continuos. Y imagínense, si se elimina el 1, pues, si se elimina, perdón, si se elimina el último elemento, pues ese sí es muy rápido, no hay que correr nada. Ahora, uno creería que si se elimina el primero también es muy rápido, pero no. La posición del vector no cambia la primera posición, entonces, si se elimina el primero, todos tienen que correrse para ocupar ese espacio. Por eso es que eliminar tiene orden lineal, tiene el mismo tamaño pues, de los elementos que haya que mover, los elementos que están guardados en la estructura de datos de array. Y buscar, si queremos buscar un elemento específico de todo el vector, a no ser que tenga algún cierto orden los elementos y podamos acotar el espacio de búsqueda, para buscar usted un cierto valor tiene que pasar por todos los elementos. Entonces tienen que recorrer todo el vector para encontrar un cierto valor específico que esté buscando. Entonces esas serían como las características del vector o array de esas operaciones elementales. Bueno, entonces vamos a ver, esta charla de estructura de datos y algoritmos. Entonces, mostré una estructura de datos, vamos a ver como qué algoritmos la utilizan, por qué son tan utilizadas y eso. Como recomendación, cuando quieran utilizar esta estructura de datos, se recomienda usar un vector estático en vez de dinámico.
¿qué significa estático? Que su tamaño lo definimos y ese tamaño no lo vamos a cambiar. Y el dinámico es cuando el tamaño se puede ir cambiando, por ejemplo, cuando vamos insertando. Entonces, para que pueda mejorar mucho, puede mejorar eso en tiempo de programación, no sabemos exactamente cuántos elementos va a tener un vector en un cierto programa que estamos haciendo, pero sabemos, podemos acotarlo, sabemos que no vamos a meter más de 10.000, más de 100.000, más de 1.000.000, por ejemplo. Entonces, de una vez definimos todo ese espacio de memoria, eso es costoso en memoria, pero va a ser muy rápido, y simplemente vamos, tenemos una variable que nos vaya apuntando al último, sabemos cuántos hay, entonces simplemente sería guardarlo así en la siguiente, guardarlo en la siguiente y en la siguiente. Así solamente se utiliza la operación como de acceder, o así la operación de insertar, si lo insertamos así al final, siempre sería de orden 1, muy rápido, porque no tendríamos que, ya el vector ya tiene aguardado toda esa información, ya tiene abarcado todos esos espacios para meter más valores, y nunca va a tener que realizar lo que se ve ahí en el video, que tiene que trasladar toda esa información. Entonces es como un tip para los que quieran utilizar esas estructuras de datos. Eviten a toda costa usar pues mucho insertar así, y si se puede definir ya el vector suficientemente grande para que funcione todo su algoritmo, estaría mejor. Solamente con esa mejora han habido casos, me han pasado a mí, le han pasado a los compañeros, que algunos programas en unas ciertas competencias no pasaban el tiempo límite. Y simplemente con hacer ese cambio de definir el vector en principio muy grande, lo suficiente para que todo funcione, ya pasaban todos los casos y corría pues y pasaba bien la prueba. Bueno, la mayor o la aplicación que se ve de estas estructuras de datos, la aplicación más útil o la más conocida serían los algoritmos de ordenamiento. Bueno, entonces ahí hay varios tipos de varios órdenes, qué tan eficientes son. El primero de todos y el más fácil que se le pueda ocurrir a uno, el de fuerza bruta, que lo llaman, se puede llamar así, el más bobo pues que se le pueda ocurrir a uno, sería el de selección. Si queremos ordenarlo de menor a mayor, pues primero busquemos todos el menor y llevemos la primera posición. Y ahí se ve cómo está funcionando. Busque los que faltan y llévelo a la siguiente posición y así sucesivamente. Como tiene que recorrerlo primero, tiene que recorrerlo todo, después recorrerlo n-1, después recorrerlo todo menos las primeras dos. Así como va sumando esas operaciones, termina siendo de orden cuadrático. Entonces, pues no es un algoritmo muy bueno. Pues es el primero que se me ocurre, no es el más sencillo que se me ocurre. No va a tener un resultado más bueno con unos que son más complicados de inventar o de entender. Otro que puede parecer un poco más complejo que más elaborado que tampoco tiene muy buenos resultados. Se va moviendo desde el final y va comparando 2 a 2 y siempre va moviendo el menor. Va moviendo el menor elemento, y cómo se ve. El 2 ya lo va llevando para allá, y así. El 3 lo va llevando. Entonces va comparando 2 a 2 y moviendo el que tiene menor valor hacia la izquierda. Aún así, realiza también muchas operaciones, esas comparaciones. Primero tiene que comparar el menor casi con todos. De pronto, si el menor está el siguiente, pues vuelve y los compara con todos. Entonces, la operación no hay mejora con respecto a la anterior. Entonces, también sigue siendo orden n cuadrado. Listo, aquí vemos ya uno mejorcito. Uno que de los mejores que se conoce, que es de orden n logaritmo de n. Un poco más complicado de entender. Entonces, ese divide el vector, aquí como se puede ver, fue muy rápido. Divide el vector, en este caso digamos que la mitad, casi la mitad en secciones, y esa sección lo vuelve y lo divide otra vez más pequeña hasta que llegara a la sección de la unidad. Vamos a ver, puedo pausar aquí. Entonces lo divide en pequeños subintervalos, o no,
subvectores, subarreglos, hasta llegar hasta la unidad, y ya cuando hay dos, pues ya se organiza. En el siguiente nivel ya están organizados. Para usted guardar, tener dos elementos o tengo dos vectores organizados, es de orden lineal, de orden n, formar un vector organizado con estos otros dos vectores organizados. Simplemente se va moviendo en los dos y va colocando el menor. Entonces, menos 2 coloca el menor. Veamos que esta operación de moverse en los dos y colocar el menor tiene el tamaño del tamaño de los dos vectores, o sea que es de orden n. Entonces eso es lo que utiliza ese algoritmo de mezcla, o se conoce como merge sort en inglés, pues lo conoce. Vea, es muy fácil ya después de tener dos organizados formar el siguiente. Y entonces, esa operación de mezclar dos es lineal, o sea que es n. ¿Cuántos subniveles hay así? Si los dividimos a la mitad, logaritmo de n. Entonces, por lo tanto, ese sería el orden de ese algoritmo, n log de n. Bueno, entonces aquí vemos cómo se aplica esa estructura de datos en unos problemas específicos de ordenamiento, que es muy importante también saber cómo ordenar números de menor a mayor, por ejemplo. Bueno, pasamos a otra estructura de datos, que son las listas enlazadas. Esas listas o estructuras de datos es muy similar al concepto del vector, ya que consiste en una colección de nodos, pues en este caso lo llamamos así, o de datos que están en forma secuencial. ¿Cierto? Hay un dato 0, dato 1, dato 2, así sería como su orden secuencial. Pero difieren en la forma en que se guardan los datos. No se utilizan espacios de memoria continuos. Los datos se reparten arbitrariamente en ella. Por ejemplo, los rojos serían unos datos, una memoria ocupados por otras cosas, y los azules serían los datos que están guardados en esa lista enlazada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega de un punto a otro? Pues ¿cómo paso de la posición I a la posición I más 1? ¿Cómo accedo a esos datos? Eso se hace a partir de lo que se conoce como un puntero. Un puntero no es más que una dirección de memoria almacenada en una cierta variable. Entonces, a partir de ese puntero, sabemos a qué dirección debemos ir al siguiente. Entonces, ¿cómo funciona eso? Vemos que hay una flechita pues, que apunta de donde comienza al que sigue. Vemos que ninguna apunta a ese sería el que está en la posición 1. Después sería el que la posición, no, perdón, en Python o en C++, generalmente empiezan en 0. Algunos programas, algunos algoritmos empiezan desde 1, pero bueno, llamémoslo 0. Este sería el de la posición 0. El siguiente el que apunta sería la posición 1. Y después el siguiente el 2 y así sucesivamente. Esa estructura de datos, solamente al cambiar la manera en que guardamos los datos, tenemos unas ventajas y desventajas en las operaciones elementales. Aunque es importante que esa estructura de datos utiliza más memoria que, decíamos, si queremos guardar esos mismos datos en un vector, porque aparte del dato que queremos guardar, tenemos que guardar el puntero, el que apunta al siguiente dato. Listo. Podemos ver también diferentes tipos de esas listas enlazadas. Las listas simples, que solamente en un dato podemos ir al siguiente y así movernos del primero hacia el último, pues no podemos regresarnos. Las doblemente enlazadas, más aún vamos a guardar más información porque tenemos que guardar dos punteros por cada nodo. Al puntero anterior, el lugar donde almacenaba el anterior dato y el del siguiente dato. Esas serían las listas doblemente enlazadas. Ya así podemos movernos de un dato al siguiente y regresar. Y serían las mismas simples y dobles, pero ya circulares. En este caso, el último estaría conectado con el primero y se puede ver gráficamente así, como
un circulito que el primero podemos ir a recorrer el siguiente, y después regresar otra vez a él. Simplemente simples y también doblemente enlazados. Bueno, entonces vamos a ver qué ventajas o desventajas ganamos con esa nueva manera de almacenar información así desordenadamente, solamente guardando la dirección donde están almacenados los datos. Primero, insertar. Nosotros queremos guardar información, ¿cierto? Guardar un nuevo dato. Sabemos dónde la vamos a guardar, entre la posición 4 y la posición 5. Bueno, digamos una cierta cosa. Lo queremos guardar aquí, después del, en este caso 1, 2, la posición 0, la posición 1, después del que está en la posición 1. Entonces, tenemos el dato, él ya está, tiene una cierta dirección de memoria, ya está almacenado en el computador. Lo único que hacemos es pararnos en la posición 1, el puntero lo colocamos pues a apuntar hacia el nuevo dato. Después de ese nuevo dato, hacemos un puntero y apuntamos al siguiente dato. Y ya el puntero viejo se elimina. Entonces vemos que no importa qué tan grande es esa lista, estas operaciones, estas 3 operaciones creo que se hicieron, apuntar al siguiente, el siguiente, y eliminar el puntero, 3 operaciones. Independiente qué tan grande o qué cantidad de datos tengamos en esa lista enlazada, esas 3 operaciones no van a cambiar, siempre van a ser las mismas, entonces siempre se va a demorar lo mismo. Por tanto, eso es de orden 1, es de orden constante, no depende del tamaño de datos que tengamos. Si queremos eliminar también es de orden 1. Estas serían como las operaciones ventajosas de esta estructura de datos. ¿Cómo se elimina? Vamos que aquí queremos eliminar el que mostramos ahí en verde. ¿Cómo se hace? Se elimina ese puntero que le está apuntando a él y simplemente se cambia al otro. Ya ese dato, así no lo habremos eliminado así de la memoria, pues como que eliminar ese dato, no, sino que lo dejamos de utilizar, eso se elimina de memoria. En la memoria, el programa o el lenguaje ve que esa variable, que ese número que definimos o esa información que guardamos, ya no la estamos utilizando en ninguna parte. En algún momento ya se borra o la utiliza para guardar nueva información, ya no está comprometida. Entonces, así se eliminaría esa estructura, ese dato de nuestra estructura de datos. Ya no hay manera de acceder a ella si eliminamos el puntero que apunta a ella, para la redundancia. Tenemos esas dos ventajas. Insertar y eliminar se hace muy rápido. Aunque, ¿se acuerdan lo que se demora el vector en insertar y eliminar? Es de orden n, orden lineal, digámoslo lento entre comillas, pero el vector tiene la ventaja que acceder es muy rápido, es de orden 1. Aquí no. Aquí ya perdimos esa ventaja en acceder. ¿Por qué? Porque para acceder a un elemento y también para buscar un cierto elemento, tendríamos que empezar desde el primero elemento e ir buscándolo así. De aquí nos movemos para el siguiente. En el siguiente vemos qué información tiene el puntero, pues entonces vamos hacia el siguiente. Si no es el número que estamos buscando o no es el que queremos acceder, pues entonces vamos al siguiente y así. Entonces esa operación sería demorada en el sentido que es orden lineal. Sería entonces aquí comparamos que simplemente con definir de que la memoria no se guarda de manera continua, sino así dispersa y aleatoriamente, tenemos unas ciertas ventajas y desventajas. En insertar, en acceder, en buscar, ya cambia lo que se demora en esa operación. Bueno, ¿qué problema o cómo lo utilizamos la estructura de datos? Como vemos, la ventaja con los vectores es insertar y eliminar también.
Entonces, se recomendaría utilizar en cualquier problema que utilice más esas operaciones. Aquí hay un ejemplo, se llama como el problema de Flavio Josefo. Eso, pues no sé qué tan cierto es, que es el nombre de un historiador y cuenta la historia de que un comandante con sus soldados, 40 soldados, creo que eran judíos, fueron atrapados por un ejército de romanos en una cueva. Entonces, como ellos no querían ser prisioneros para siempre, entonces, y a ser judíos estaba prohibido suicidarse, entonces ingeniaron una cierta forma de que un compañero los matara, pues fuera matando al vecino, se hicieron así en línea, en círculo, entonces el compañero mataba al vecino y así el último que quedara vivo, pues iba a entregar a los soldados para ser prisionero. Ese sería como el cuento pues, del problema. Entonces el problema sería en qué posición debería estar una persona, yo o una persona, para sobrevivir. Aquí vemos una cierta ventaja con esa estructura de datos de listas enlazadas. Estamos aplicando esa operación de matar al compañero, estamos aplicando la operación de eliminar. Sería muy rápido, simplemente elimina al siguiente, bueno, pasa al siguiente, el siguiente elimina al siguiente, sería la operación muy rápido. Si utilizáramos un vector, cada vez que eliminamos el siguiente, tenemos que reorganizar y aplicar, hay que gastar más memoria, nos demoramos más tiempo en reorganizar los demás, que no simplemente utilizar una lista enlazada. Entonces, en este problema en específico, muestra la utilidad o la ventaja de la lista enlazada. Más aún, lista circular enlazada a utilizar un vector. También se volvería un poco más complicado llevar la cuenta del siguiente que debemos eliminar. Si, por ejemplo, eliminamos al 1, se corre, entonces ya no utilizamos que el 2 elimine al tercero, sino que el que estaba en 1 siga eliminando el primero. Bueno, entonces son un poco las cuentas un poco más enredadas que simplemente la lista ligada, moverse en el puntero, eliminarlo al siguiente, eliminar el siguiente y así sería como más fácil hacer la operación. Entonces aquí se puede ver una ventaja de utilizar listas ligadas a vectores. Ok, bueno, pasamos a otras estructuras de datos. Unas que no son muy conocidas, digamos vieja guardia, pues muy primitivas que puedan definir serían las pilas y las colas. Las pilas y las colas. Se conocen las pilas como una estructura last in, first out, o LIFO, que el primero, último en que entra, primero el que sale. Como cuando apilamos unos platos, pues pilas, ese sería el nombre, cuando apilamos unos platos, solamente podemos sacar el primero, ¿cierto? Como que sin notar los demás, así fácilmente podemos sacar solamente el primero. Y el primero que guardamos, el de la base, es el que sale de último. Ahora, las colas sería una estructura que se conoce como FIFO, First In, First Out. Primero en entra, primero que sale. Eso sería una modelación para las colas, lo justo pues que hacemos para algún servicio, digamos que vamos a enviar un paquete y hay una cola, pues te hacemos la cola, pero la idea es que el primero que llegó va a ser el primero que lo van a atender. Bueno, en estas colas, así como en estas estructuras de datos, así como están definidas, están diseñadas solamente para insertar, eliminar y acceder, aunque solamente a ese valor en específico. En el caso de las pilas, el de arriba, en el caso de las colas, al que primero guardamos. Entonces no se puede hablar de las operaciones así anteriormente de buscar, tendríamos que, como ejemplo en los platos, tenemos que sacar, eliminar y buscar y guardar ese en otra estructura de datos. Entonces, ya al utilizar otra estructura de datos o hasta la misma, pero aparte, entonces ya no es muy recomendable utilizar para utilizar esas otras operaciones, sino simplemente acceder a los que ellas están definidos. En el caso de las pilas, al último que estamos entrando,
y en el caso de las colas, al primero que guardamos. Bueno, vamos a ver para qué sirven esas estructuras de datos. ¿De qué nos sirve guardar, pensándolo así en forma de hay un plato, sacar el primero, o en una fila y simplemente podemos acceder al primero que entró? Entonces, pues, que es lo natural, así como se llama, pilas y colas, como se modelan para problemas así usuales que, que tengan que ver con apilar algo y hacer una fila en alguna otra cosa. Vamos aquí en el ejemplo de las filas. En esta que sea una fila, entonces vamos a crear una estructura de cola. Por ejemplo, cuando vamos al banco y vamos a pedir un turno. Sabemos que hay algunos turnos que son preferenciales, otros no, otros que van para caja, otros servicios. Ahí esa, digamos, de preferencial, no preferencial, caja, unos servicios, se están utilizando colas, varias colas. Y también vemos que hay algunas cajas que atienden solamente a preferencial y otras a no preferencial. Entonces, entonces digamos que solamente hay dos colas. Entonces, si sacamos nosotros el ficho en preferencial, nos meten ahí en la cola preferencial. Si sacamos el ficho en no preferencial, nos meten en esa parte en no preferencial. Se van desocupando las cajas. Cada una de esas cajas solamente coge en alguna de las dos colas y va sacando nombres. Por eso es posible que nosotros lleguemos antes que una persona y esa persona haya salido primero que nosotros. Es posible que ya hayan entrado en preferencial y nosotros no. Entonces las cajas que están atendiendo esa fueron sacándolo a él primero. Entonces es posible esas cosas, por ejemplo, y esa sería una aplicación de cómo utilizar ahí las colas. Otra aplicación de cómo utilizar una aplicación para utilizar las pilas, las pilas sería el de almacenar estos containers en el barco, que pues, para la redundancia, se apilan, entonces es una aplicación directa de eso. Entonces, a partir de todo ese montón de pilas, podríamos programar algo para saber cómo es la manera más eficiente, dado que esos containers tengan alguna clasificación, un número del 1 al 15, queremos que un container que tenga un número mayor no esté por debajo de uno que tenga un número menor, ¿cierto? Algo por el estilo. Entonces, a partir de esa información de las pilas, podemos crearnos un algoritmo que apenas llegue ese barco, y con esa operación de simplemente acceder al primero y sacarlo, de tal manera que el espacio que nosotros tengamos en el muelle, ya tengamos designados cuáles vamos a bajar, cuáles vamos a poner en la base, en las de abajo, cuáles en las de arriba, y así sucesivamente. Entonces, esas dos estructuras de datos modelarían perfectamente situaciones como esta. Entonces sería como una aplicación directa de sus definiciones. Bueno, y llegamos a la última estructura de datos, que esa sí es un poco más avanzada, por así decirlo, que además es muy útil y muy utilizada. Bueno, esa estructura de datos lo que hace es que asocia claves, vamos a llamar claves, a una posición. Usualmente utiliza un array y almacena los datos. Entonces, en esencia, pues utiliza un array, pero utiliza otras cosas a más. Utiliza otras cosas más en ese array. No simplemente es un array, sino algo más. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, supongamos que queremos almacenar unos nombres. Tenemos una base de datos de alguna empresa que guarda el nombre de sus clientes y su dirección. Lo podemos almacenar así, ¿cierto? Como se ve así, el nombre y la dirección. Pero entonces, si queremos acceder a Carlos, por ejemplo, tendríamos que buscar Carlos en esto como si fuera un vector, ¿cierto? Se gasta hasta dimensión, hasta n. Buscar en un vector es de orden n, un poco lento. Entonces,
¿qué es lo que hace? ¿Cómo se dice la tabla de hash? Las claves, que tienen que ser clave única para cada dato que queremos almacenar, no hay que repetir las claves, van a ser los nombres. Esos nombres, a partir de una cierta función, que llamamos función de hash, y tenemos ese vector que dije, ese array que utilizaba esa estructura de datos, tenemos ese vector ya definido previamente con cierta longitud. Lo que hace esa función hash es darle, al evaluar ese nombre, meterla ahí, sale una posición donde lo vamos a guardar. Esa sería la función. Solamente hace eso. Por ejemplo, a María, la pasamos por la función hash, nos devuelve el número 2. A Ana, la función hash nos devuelve el número 6. Y a José, por ejemplo, nos devuelve el número 0. Listo. Esa función hace eso. Entonces ahí ya se guarda la dirección. Este sería el caso ideal. Es decir, tenemos esa cierta cantidad de datos que queremos guardar, aplicamos la función hash, y todos los valores que nos devuelve de posición del vector, todos son diferentes. Muy bonito, ¿cierto? Todo funcionó perfectamente. No hubo casos donde nombres diferentes me devolvieran un valor igual. Ojalá siempre fuera eso, pero en ese caso, eso se llama colisiones. Aquí vemos que el negro y el verde, María y José, al evaluar en la función hash, nos devuelve el mismo número, que sería el 2. Entonces los dos irían para el mismo espacio, o peor aún, aquí se ven 3 que van para la posición 8. En este caso la función hash no está como muy buena, porque esa estructura de datos depende mucho, pues su principal, pues se llama tablas de hash, la principal característica es definir una función de hash muy buena que evite a toda costa esto. Pero bueno, por más buena que sea, es posible que pase. Ese sería el problema. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Utilizamos listas enlazadas cuando pasan casos así. Entonces, veamos esta estructura de datos que está como mucho más complicada que las demás. Ya no sería como solamente una. Utiliza un vector o un array, utiliza listas enlazadas y aparte utiliza otro elemento que se llama función de hash. Y entonces, listo, entonces esa sería la manera de cómo gestionar las colisiones, guardarlas en listas enlazadas y lamentablemente, pues, si llegamos a una posición que tenga una lista enlazada y queremos buscar un valor, pues hay que ir a buscarlo lentamente por cada uno de los datos. Aunque pues, la idea es que esas listas, si hay colisión, pues que no sean muchas y esas listas enlazadas van a ser de tamaño relativamente pequeño comparado con el vector grande. ¿Qué ventaja tiene toda esta estructura de datos? Pues porque si es tan complicada definirla más o menos comparado con las demás es mucho más complicada. ¿Qué ganamos con respecto a las demás? No utilizar las demás que son más fáciles de definir. La ventaja es que en promedio todo se hace muy rápido. En promedio, ¿por qué en promedio? Porque puede pasar que esa función hash esté muy mal definida y al final devuelva la misma posición para todo y tengamos una lista enlazada. Cosas así. Entonces, el valor de cómo funciona esa estructura de datos depende de cómo está definida la función hash, qué tan buena o qué tan mala es. Pero en promedio, si es una función hash bien definida, que ya hay estudios sobre eso, ya hay varias funciones definidas que son buenas, en promedio es muy rápida. Busca rápido, simplemente coloca la clave, la función hash le da un valor, eso es de orden 1, simplemente la operación que hace la función, no depende pues del tamaño de cuántos datos tenga. Después utiliza el vector que para acceder a ese valor que nos devolvió la función hash es muy rápido, es de orden 1, y ahí mira si el vector está, si el valor que estamos buscando ahí está, y de igual manera acceder es lo mismo a partir de la clave, para acceder tenemos que tener una clave. Si queremos, por ejemplo, buscar en el ejemplo anterior la dirección de María, pasamos María por la función hash, nos da un número, vamos al vector y ahí, donde en ese número que nos dio la función hash, ahí está la dirección, entonces es muy rápido.
Y de la misma manera insertar. A partir de una nueva clave, encontramos su valor con la función hash, nos vamos para allá e insertamos. Y eliminar, pues funciona igual. A función hash, vamos allá y lo borramos. Lo borramos es colocarle un valor por defecto, por ejemplo, -1. Porque si lo eliminamos así como la operación eliminar del vector, tendríamos que correr algo y dañaría toda la estructura, toda la definición de esa estructura de datos. Entonces no es eliminar así como del vector, sino como que, bueno, un valor por default, así llamarlo. Y entonces ahí ya estaría vacío para un nuevo dato, que ponte una nueva clave, tenga esa respuesta de la función de hash. Bueno, entonces una aplicación muy importante o útil sería, con estos datos, sería la contención de cadenas de caracteres. O en otras palabras, no tan técnicas, es buscar una palabra en un texto, es buscar unos ciertos caracteres en un texto, es hacer una búsqueda así. Queremos buscar esta cierta palabra que esté en todo este texto aquí guardado. Sería una aplicación. Entonces se define como determinar si una cadena de caracteres S1, de longitud n, contiene a otra S2, de longitud m, ¿cierto? Vamos a colocar en este ejemplo así, S1 está larga y S2 está más pequeñita. S2 A, A, B, A y S1 pues toda que se ve ahí. Si queremos utilizar un algoritmo de fuerza bruta, que sería como el primero que se nos ocurre, ¿cómo sería? Entonces, pasar por toda la cadena de caracteres de S1 y ver si hay alguna coincidencia con un elemento de S2. Si hay coincidencia, bueno. Vemos si ya hay otra coincidencia. B también. G, A. En el siguiente, este cuarto elemento de acá no coincide con el cuarto elemento de S2. Ahí no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que devolvernos al siguiente elemento para volver porque no estamos guardando como información anterior. Entonces, ese algoritmo así planteado es muy malo y su orden sería el producto de la dimensión de las dos cadenas. Tenemos que recorrer toda la grande y recorrer podemos recorrer varias veces casi toda la dimensión de S2. Por ese movimiento así, su orden es el producto de las longitudes. Hay un algoritmo más avanzado, más planeado, que sería el algoritmo Snook-Morris-Pratt, que va almacenando información conforme nos vamos moviendo a S2, a S1. Es un algoritmo un poco más complicado, entender sería más complicado y necesitaría una clase más larga para entender, pero lo que hace es eso, como guardar esa cierta información para evitar esa devolución. Como vamos emparejando los primeros valores, se cumple, el siguiente carácter falló. Entonces, el que nos estamos revisando ese 1, ese no se va a devolver. No se va a devolver hasta la siguiente posición donde empezamos a ver pareamiento, ¿no? Sino que sigue recorrido. Entonces, solamente recorre las dos cadenas una sola vez. Eso hace que ese algoritmo sea de orden n más m, la suma de las longitudes. Es un algoritmo bastante bueno. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema aplicando la estructura de datos que acabamos de definir, que es la tabla de hash? ¿Cierto? ¿Cuál es la ventaja? Aquí vamos a dar una cierta definición de una tabla de hash, que sería esta, aplicada a los caracteres. H aplicado a esta cadena de caracteres S1, S2 de tamaño M. ¿Cómo funciona? Va a utilizar el código AXI de ese carácter. No sé si conocemos ese, pueden buscar en internet el código AXI de los caracteres. Por ejemplo, cuando antes en los computadores, no sé si ya estoy muy viejo, colocábamos ALF64 y ahí aparecía la arroba.
Ya yo no sé, aquí en los software portátiles no se puede hacer algo parecido, o no tengo, pues, entonces el 64 era el código AXI del arroba, y así, el 65 creo que es el de la mayúscula, el 66 es el de la minúscula, entonces hay y todos esos programas, los códigos de programación, los lenguajes de programación, perdón, tienen implementado eso. Entonces, cuando estamos viendo acá S1, S2, esto ya sería su número en código ASCII. Y utilizamos dos números primos. Esto lo hace un poco más complicado. Los que sepan un poco de tecnología saben que los números primos son muy utilizados para codificar, decodificar cosas. Y gracias a los números primos, pues es que tenemos el sistema bancario que no se nos meten a nuestras claves, no se derrumba el sistema bancario de las claves privadas y todas las cosas. Bueno, entonces también se pueden utilizar aquí para esta función hash, que es a partir de una cadena devolver un número, un código. Y se utiliza esta operación. S1, el valor de ASCII S1, más S2 por el primo, más S3 por el primo para la N. Doy un poco más de información, se está utilizando base P. Bueno, y ahí se saca un módulo, otro primo, que módulo no es más que sacar el residuo de una división. Está un poco más complicado, pero bueno. Listo. Esa función saca un número a partir de esas operaciones. Entonces, con el algoritmo de las tablas de hash, si consideramos P y Q estos valores, P es un primo 3 y Q es 109, que P es 1009, que sería el tamaño del vector al donde nosotros vamos a almacenar los números, SQ. Entonces, al meter todas, entonces, ¿qué se hace primero? Dado S1, la cadena de caracteres grandes, vamos a evaluar en la tabla de hash todas las posibles subcadenas del tamaño de S2. Las primeras sería AABG, aquí está, AABG. Se evalúa en la tabla de hash, dio la posición 8. La siguiente sería ABGA, ABGA. Se evalúa en la tabla de hash, me dio la posición 102. La siguiente sería BGAA, se evalúa en la tabla de hash y dio 95. Estos datos que les estamos dando, pues con esos datos yo lo programé y esos son datos reales pues, que obtuve en la programación que hice. Y así sucesivamente con todos los valores. Y tuve suerte que no me dio como ninguno parecido. Bueno, entonces se saca esa información de la tabla de la función hash y esa subcadena va y se guarda en un vector en esa posición que dio la respuesta. Entonces, si nosotros queremos buscar si en S1 está S2, simplemente se evalúa S2 en la tabla de hash y vamos a la posición y si ahí está, no está vacío, entonces esa cadena de caracteres sí pertenece a S1. ¿Listo? Entonces, un algoritmo que al final era n por m, n más m, ya simplemente es constante. Simplemente es aplicar una función y ya sabemos si está ahí o no está. Aunque es importante ver pues, que hay un preprocesamiento antes que también es muy demorado. El hecho pues, de coger todas las subcadenas y evaluar eso, esto es muy demorado, también es de tamaño n por m, ponería, pues entonces no hay mucha ventaja con el algoritmo de fuerza bruta. Si lo vamos a aplicar una sola vez, no tiene ventaja, pero imagínense que vayamos a buscar no solamente S2, sino S3, S4, S5. Si queremos buscar una cierta palabra en un texto, unas ciertas palabras, muchas palabras en un texto, sería muy rápido si tenemos la tabla de hash para todas esas. Seríamos las tablejas para todas esas palabras. A no ser que, más aún si solamente estamos aplicando el algoritmo de fuerza bruta para cada una de las palabras. Entonces la diferencia está en que si tiramos de fuerza bruta o el otro, el orden ya sería para cada nueva palabra que vamos a buscar, n por m.
Pero si tiramos este algoritmo con las tablas de hash, se aplica solamente una vez ese orden y ya después sería muy rápido. Simplemente uno de orden rápido, uno de orden uno, y así se podrían encontrar si toda esa lista de palabras están o no están en esta cadena de caracteres. Entonces esa es una cierta ventaja y vemos cómo mejora, muchísimo mejora si utilizamos una tabla de hash a utilizar un algoritmo de fuerza bruta. O el otro, que es un poco más complicado, pero pues sería mucho más trabajo de entender, a entender esto, que creo que no está tan complicado como entender ese otro algoritmo. Y eso sería todo, pues esas serían las estructuras de datos que vine a presentar. Hay varias más complicadas. De ahí de estas seguirían como las basadas en grafos. Y bueno, para entender estas, no solamente hay una estructura basada en grafos, sino que hay las que se puedan inventar pues con los grafos. Pues una estructura mucho más complicada y avanzada que se pueden hacer muchas cosas y mejora bastante la eficiencia también de los vectores, listas enlazadas. Pero estas definiciones aquí serían como las bases para esas otras listas de datos. Por ejemplo, si los que manejan Python, saben que los diccionarios tienen una clave valor, entonces ahí están utilizando como una tabla hash con esa clave y encontrando un lugar para almacenar ese valor. Entonces ahí está como una aplicación, no es aplicación directa de las tablas de hash, sino que utilizan algo así como los grafos pues que no expliqué. Bueno, eso sería todo, pues las estructuras de datos. Vamos a ver, Marisol, si hay algunas preguntas, dudas de... ¿Hay algún libro que pueda recomendar para comenzar a programar? Hay uno que es Introducción a los algoritmos, Introduction to Algorithms, está en inglés, de Thomas Corner. Ahí fue, yo creo que ese lo utilicé bastante pues cuando yo empecé con esto de la programación. Ahí también explican eso, lo de las estructuras de datos, vector y todas las que vimos acá, y en las más avanzadas que ya es con grafos. Entonces recomendaría ese. Repito, Introduction to Algorithm de Thomas Corment, sería como el autor. Ya se encuentra fácilmente si lo googlean. Por acá han llegado nuevas preguntas. Dice Adrián, hola, buenas tardes. Primero un saludo y muchas gracias por esta charla. Tengo dos preguntas. ¿Cómo almacenan los datos las listas de Python? Y la segunda pregunta, ¿algún libro para aprender más sobre estructuras de datos? Aquí lo acabaste de responder. Sí, la del libro pues ya la respondí. Introducción to Algorithm de Thomas Cormer. Me acuerdo aquí, Cormen, sí, ese sería el libro que recomiendo. Y la otra es que cómo guardan las listas. Las listas son una estructura de datos muy rara de Python, porque la gente cree que sería como Un vector, porque es que se accede muy rápido al elemento. Es así funciona como un vector, en ese tipo funciona como un vector en eso, pero vemos que las listas podemos guardar cualquier tipo de datos, podemos guardar enteros, podemos guardar float, podemos guardar string, podemos guardar cualquier tipo de datos. Entonces no cumple la condición como los vectores, que solamente es un solo tipo de datos. Entonces las listas es muy raro porque es una lista de punteros. Así es que almacenan la información las listas de Python. Es una lista que guarda punteros y esos punteros ya sí apuntan, como las listas ligadas, apuntan al dato en específico. Entonces, como una combinación de vectores y listas ligadas, porque solamente es un puntero, entonces es un vector de punteros, eso permite que se pueda acceder rápido a todos los elementos y puedan ser de diferentes tipos. Así es como almacenan las listas. Perfecto. Acá Ana nos pregunta si tienes algún consejo para alguien que quiera aprender a programar o por dónde empezar. Esa pregunta es sobre algún consejo para programar. El consejo dice que para aprender a programar hay que programar. Entonces mi consejo es pues, hacerlo, escoger un lenguaje de programación que quieras aprender y no, pues
empezar con lo primerito, definir una variable, empezar a jugar con ella, hacer sumas, multiplicaciones y así despacio ir aumentando a operaciones más avanzadas. Ya si quieres aprender qué lenguaje utilizar, hay lenguajes van desde los bajo nivel que se conoce, que es más parecido a máquina, más complicado de programar, y otros de más alto nivel, que serían como los Python, que es más escrito, que es algo que ustedes entenderían más, una persona. Entonces recomendaría aprender uno, por ejemplo, como Python, que es fácil de entender y más fácil de programar. Y ya después que quieran avanzar a otros lenguajes, pues así como que tienen unas ciertas ventajas, que es como C o C++, que son mucho más rápido que Python, más, por tanto son un poco más complicados de programar, pero se gana que son mucho más rápidos. Entonces mi consejo es pues, empezar, escoger uno, ver videos en YouTube, siempre hay como herramientas básicas para empezar y dedicársele un poco de tiempo a empezar a hacer cositas y cada vez más cositas más avanzadas hasta llegar a aprender todo lo que se puede saber de un programa, de un lenguaje en específico. Listo. Richard, esos eran todos los comentarios y preguntas. Muchas gracias por estar acá en este encuentro y yo creo que esta también es una buena oportunidad para invitar a todos los que se inscribieron a esta charla a que te acompañen en la próxima charla que vas a estar. Ah, sí, sí, claro, en una semana voy a una charla sobre inteligencia artificial, se llama Inteligencia Artificial, Presente y Futuro de la Tecnología. Cosa que esta charla también es importante para aplicar si algún día quieren aplicar inteligencia artificial, porque pues el manejo de los datos es fundamental en la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, si quieren aprender más o menos cómo funciona eso y qué aplicaciones tienen o van a tener en un futuro, pues están cordialmente invitados para dentro de una semana. Para inscribirse pueden seguir las redes sociales de UD@Educación Virtual, pueden buscarnos en Facebook como UD@Educación Virtual y pues desde allí pueden estar atentos para el enlace de inscripción. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Richard, de nuevo muchas gracias. No, con mucho gusto, muchas gracias por el espacio y a todos los que se presentaron.